Hola compañeros y compañeras, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase de auxiliatura del día miércoles y como es de costumbre, hoy he traído 2 ejercicios de retroalimentación para reforzar la clase del docente. El primer ejercicio trata de 2 cilindros fusionados, intersectados entre sí, en el cual el primer volumen o el primer cilindro está arrojando una sombra al volumen 2, ¿ok? Al cilindro número 2. Analicemos cómo está la sombra. Si se fijan, tenemos aquí los rumbos en la base y fijémonos cómo el rumbo llega hasta la base del cilindro y luego sube hacia arriba de manera perpendicular y luego otra vez el rumbo hasta encontrarse con el rayo correspondiente. Como hemos dicho que caras o planos que son paralelos al plano horizontal son similares. Entonces, directamente aquí sacamos la sombra del centro de esta cara y luego dibujamos la misma cara. Entonces, esto es la cara, el plano circular, y esta sería la sombra. Lo demás, para este otro cilindro es similar. Es similar a lo que hemos resuelto en anteriores clases. Entonces, aquí está el problema del ejercicio en esta zona. ¿Ok? Bueno, veamos cómo lo resolvemos en sombras bidimensionales. Vamos a trabajar con el mismo rayo y rumbo que hemos trabajado en 3D, en esta perspectiva isométrica. Lo primero que tenemos que saber es el rayo y rumbo, estos 2 datos bien importantes, y vamos a trabajar igual con ejes, ¿ok? Vamos a hacerlo porque es mucho más rápido el procedimiento. Entonces, proyectamos el rayo del centro del radio del círculo y luego el rumbo. Entonces vemos que aquí hay una intersección con el plano, con esa cara del otro cilindro. Entonces llegó primero el rayo y entonces debería bajar hacia abajo a encontrarse con su rumbo correspondiente. Siguiente paso, tendríamos que dibujar, como hemos dicho, que si un plano es paralelo al plano que se está proyectando, entonces es igual. Si agarramos el compás, esta sería la proyección y esta sería la sombra, que tienen el mismo rayo. Muy bien, una vez teniendo la sombra, vamos a determinar la parte vertical del del cilindro. Para ello vamos a dibujar una línea perpendicular al centro, pero con referencia al rumbo. Este sería el rumbo que hemos dicho, el rumbo, y aquí hay 90 grados ya a esta línea auxiliar. Entonces, al hacer la línea auxiliar tenemos 2 puntos tangenciales, de los cuales nos indican que es el inicio y el fin de la sombra. Entonces, hacemos una línea tangencial que delimita la sombra. Fíjense. Y ya terminamos de hacer el ejercicio. ¿Qué más?
aquí en esta zona, para encontrar lo que queremos aquí, lo importante, esta sombra, ¿qué tendríamos que hacer? Lo voy a pasar rápido, esto ya saben. Aquí dibujamos los contornos y es donde quería llegar. Fíjense que en esa intersección de la cara del plano y el rumbo, tenemos que subir hacia arriba, ¿ok? Para encontrar la sombra en la proyección vertical. Ahí está. Todas esas partes sería la sombra. Para las demás sombras, ustedes ya saben, igual subimos esos dos puntos y aquí ya tenemos los límites de la sombra. Damos un sombreado, aquí un tono más claro porque está la sombra abajo en el plano horizontal, ¿cierto? Esta parte también está en el plano horizontal, por eso tiene el mismo tono. La sombra que tiene un tono más oscuro está arriba, aquí. Por lo tanto, lo graficamos o lo representamos con un tono más oscuro. Y ya habríamos terminado de hacer el ejercicio. Fíjense que es similar o igual a lo que hemos hecho en la representación tridimensional. Muy bien, pasaremos al otro ejercicio. Este es el ejercicio número 2 de esta clase y es algo similar a lo que hemos visto ayer con el arquitecto, en su clase del arquitecto. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí, voy a dibujar toda esta cara que no es plano, no es una cara plana, sino que está en una curva, ¿ok? Es parte de, pareciera de un cilindro. Entonces tenemos que determinar la sombra en esta cara que he marcado hace un momento, ¿ya? Tenemos un cilindro completo que está proyectando su sombra, fíjense, en esa cara curva del volumen número 2. Analicemos todas sus cualidades. Fíjense que tenemos esa línea donde empieza y finaliza la sombra. Vemos que están divididos por partes iguales y todos los rumbos que están dentro de la sombra están intersectando la base, ¿ya? Esta base de ese cilindro. Esta sería la base. Además, tenemos que fíjense, aquí los rayos se están proyectando y en la intersección suben hacia arriba y ahí estarían los puntos, ¿cierto? Entonces, intersecta el rumbo y debería subir a encontrarse con su rayo. Luego, una vez encontrados todos los puntos, deberíamos de encontrar la curva, la silueta de este plano, o sea, la parte de la sombra de este plano. Lo demás ya es el contorno de la sombra. Resolveremos ahora el ejercicio en proyecciones bidimensionales. Aquí tenemos la proyección horizontal, la proyección vertical de estos dos volúmenes, volumen 1 y volumen 2 y volumen 1. ¿Ok? Aquí tenemos el volumen 1 y el volumen 2 horizontal, volumen
2 vertical, volumen 1 vertical. ¿Ok? Muy bien. Para resolver el ejercicio en sombras bidimensionales debemos tener los datos de rayo y rumbo para resolver la dirección y el ángulo de incidencia de la sombra. Entonces, igual que hemos hecho en casos anteriores, dividimos la proyección, que es circular, ¿cierto?, del cilindro en partes iguales, tanto en vertical como en horizontal. Aquí tenemos en vertical y en horizontal. De aquí van a nacer los rayos y de aquí los rumbos en el plano horizontal. Siguiente paso, determinamos los rumbos. Entonces, de cada punto, como hemos visto en isométrico, vemos que aquí también tenemos esa línea auxiliar que está a 90 grados. Aquí la línea auxiliar a 90 grados del rumbo. Desde aquí nacería toda esta zona, sería sombra. Entonces todos los puntos que están dentro de la zona van a intersectar al plano, ¿cierto?, al plano curvo del volumen número 2. Muy bien. Siguiente paso. Marcamos los rayos, ¿ya?, correspondientes. Luego, fíjense, unimos los rayos con sus respectivos rumbos. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, para este punto tenemos su rumbo, llega ahí, luego proyectamos su rayo hasta ahí más o menos. Luego aquí en la intersección debería subir con una línea auxiliar de proyección para encontrar el punto correspondiente. Y así para todos los rumbos que se encuentren con su respectivo rayo, y encontramos los puntos que van a ser la silueta de la sombra de este plano circular. Una vez que tenemos esos puntos, lo que hacemos será unir. En este caso, con reglas especiales, unimos los puntos para formar una curva. Una vez teniendo el contorno de la sombra, lo que hacemos va a ser darle un sombreado, en este caso. Entonces, esta sería la sombra en la proyección horizontal. Todo esto sería la proyección de la sombra en el plano vertical, en la proyección vertical, y la sombra propia del cilindro ya sabemos cómo lo sacamos. Solo es proyectar el punto inicial donde empieza la sombra para delimitar lo que es luz, lo que da la luz, y la parte que está en sombra. Lo demás ya conocemos, ya hemos hecho. Sería la sombra posterior, la que está la sombra del volumen número 2. Entonces podemos igual graficar mejor la solución. En este caso tenemos un plano que está por encima, o
sea, está más arriba, más cerca al observador que el otro plano del cilindro. Entonces, para que haya una diferencia de alturas en el plano horizontal de proyección, dibujamos la proyección del plano que está más cerca al observador. Fíjense, aquí hay una diferencia respecto a los dos volúmenes. Esto estaría más abajo y esto estaría más arriba. Solo con saber el grosor de línea podemos ya determinar qué plano está más arriba y qué plano está más abajo. En el caso de la proyección vertical, nos damos cuenta que los planos están en la misma línea, están iguales, fíjense. Entonces no graficamos, digamos, aquí una línea más gruesa y aquí más delgada, no es necesario, porque están en el mismo nivel, ¿cierto? Muy bien, entonces con esto ya habremos resuelto el ejercicio. Espero que estos dos ejemplos de sombras circulares les haya ayudado en algo para retroalimentar lo avanzado con el docente. Muchas gracias por ver y estar en la clase, y nos veremos el día sábado con más ejercicios de sombras circulares. Hasta luego, chao.